Buenas tardes, mi nombre es Shelly McLean, soy la instructora de este curso. Vamos a iniciar nuestra tercera sesión del curso en la que vamos a tratar algunas oraciones en la que hemos visto errores comunes en las evidencias que han enviado hasta el momento. Am, y luego vamos a hablar sobre las instrucciones de las actividades que vendrán para la próxima semana. La sesión anterior desarrollamos o hablamos sobre las instrucciones que tienen que empezar a desarrollar esta semana, es decir, las instrucciones correspondientes al Learning Activity. Entonces, vamos a iniciar primero con revisar el panorama de actividades. Entonces, en el curso vamos a revisar el cronograma de actividades. Siempre iniciamos por, perdón, cronograma de actividades. Muy bien. Entonces, en la sesión anterior, en la sesión del 29 de agosto, trabajamos o desarrollamos las evidencias correspondientes a My Ideal Self y las instrucciones de la evidencia A World of Differences and Similarities. Estas evidencias corresponden al Learning Activity 2, que empezamos a desarrollar a partir del 4 de septiembre y la desarrollamos hasta el 10 de septiembre, según el programa de actividades. Recordemos que las fechas son informativas y que después del 10 de septiembre las actividades siguen habilitadas. Si usted no ha enviado la actividad, podrá enviarla. Entonces las instrucciones están en la sesión anterior, así que les recomiendo revisar la grabación de la sesión anterior, correspondientes a las actividades de Learning Activity 2. El día de hoy, el día de hoy, 5 de septiembre, vamos a hablar sobre como les dije, las oraciones de las evidencias que han tenido algunas inconsistencias o los errores más comunes en las oraciones que han enviado hasta el momento. Y las instrucciones de las actividades correspondientes al Learning Activity 3, es decir, la evidencia for My Ideal Self y la evidencia The Perfect Neighborhood and Similarity. Perdón, The Perfect Neighborhood for Each Person. Eso lo haremos en la última parte de la sesión del día de hoy. Entonces, eh, vamos a hablar, voy a compartir. Voy a compartir. Ok, aquí está. Vamos a compartir el archivo. Estas son las oraciones que desarrollamos la sesión anterior. Nuevamente les recomiendo revisar la grabación. Voy a seguir la lista de las mismas oraciones. Tenemos algunas oraciones de las actividades correspondientes a la Learning Activity 1, que son This is my family y My profile. Pero también tenemos algunas oraciones de algunas evidencias que han enviado el Learning Activity 2, como lo es A World of Differences and Similarities, como los acabo de mencionar, y My Ideal Self. Esas oraciones las voy a dejar al final de esta lista, pero en este momento entonces vamos a hablar a partir de la novena oración que tenemos aquí en esta lista, entonces de la novena a la 17. La sesión anterior trabajamos y me pareció chévere trabajarla así. Los aprendices, pues, de manera independiente, eh, me decían qué inconsistencias o qué error tiene la oración y cómo corregirlo. Eh, Eso lo hacían de manera voluntaria. Lo pueden hacer, lo podemos hacer así en esta sesión, no hay problema en esa parte. Pero si veo que no tenemos ese espíritu de voluntariarnos, entonces vamos a intentar asignarle a cada uno de ustedes una oración. Entonces voy a empezar por la oración 9 a la oración 17, ¿cierto? Entonces, voy a tomar estas dos primeras oraciones, la 9 y la 10,
y voy a tomar la 16 y la 17. Esa las va a hacer Shelly, ¿sí? Shelly va a ser la 9, la 10 y la 16 y la 17. De manera voluntaria, ustedes me van a decir qué errores tiene las oraciones número 11 a la 15, ¿ok? Si veo que no tenemos ese espíritu de voluntariar, pues entonces lo asignaré de manera aleatoria. Pero la idea pues es que esta sesión sea como bastante, como un poco más amena en el sentido que podamos trabajar esto con el conocimiento que ya hemos adquirido en las unidades del curso. Entonces, yo voy a hacer la 9, la 10, la 16, la 17, el resto de las evaluaciones la van a hacer ustedes me dicen que hay que corregir ahí. Voy a leer las oraciones y empezamos con la corrección. La primera oración, la número 9, dice, es una oración de la evidencia This is my family, igual la décima, la oración es de This is my family. Tenemos la oración She is single. En la décima también tenemos She is a student de primary school. La 11 dice He is a system technique. La 12 dice es occupation, voy a poner aquí 2 puntos. He is doctor. La 13ª dice occupation as well. He is engineer. La 14 dice his grandfather is Pedro. Esta también es una oración de la evidencia. This is my family. Tengo la 15, dice Oscar is their son. También una oración de la evidencia This is my family. La penúltima dice I frequently go to run bike at 7 a.m. Y la última dice usually prepares all for the future, sometimes forgets about his family. ¿Ok? Muy bien, entonces yo voy a empezar por la número 9. Occupation, ocupación. She is single. Okay. She is single es una buena oración. Ella es soltera. She is single, soltera. Pero en la oración me están solicitando ocupación. No estado civil o estado social, nada por el estilo. Nada de she is single no corresponde a este tema, ¿cierto? Entonces, hay que corregir que single no es una ocupación, es un estado civil o un estado social. Entonces, yo pues voy a corregir, voy a poner aquí un ejemplo, cualquiera de que se me ocurre. She is a student. ¿Ok? Single no es ocupación. La número 10, nuevamente, occupation. La oración dice, she is an student de primary school. Pues, creo que podemos ver, iniciando por esta oración, que esta primera palabra es incorrecta. No es inglés, no es español. Esta palabra es español y las oraciones deben estar completamente en inglés, a menos de que estemos trabajando con un nombre propio. ¿Ok? Entonces, es una palabra en español, no es, no es, no tiene consistencia, es inconsistente, pues dejarlo ahí. Y esta oración, perdón, esta palabra, el artículo an, puede que el artículo an es correcto, pero hay que revisar entonces qué palabra seguiría después de an, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la corrección, vamos a corregir este punto también. Vamos a hacer la corrección de esto. Entonces, she, ok, she, un pronombre personal, está bien. Is un verbo to be correspondiente al pronombre personal she, correcto. Entonces voy a dejar el espacio aquí para ver qué palabra me seguiría aquí. Creo que se refieren a estudiante, ¿no? Entonces vamos a ver. She is student.
Student, si es inglés, ok. Student de, a ver, aquí podemos ahí utilizar diferentes palabras. De en español, en inglés podríamos utilizar diferentes palabras según el contexto, este contexto. Primary school. ¿Ok? Podríamos decir, ella es una estudiante de primaria, o podríamos decir, ella es una estudiante que está en primaria. Podríamos decir, ella es una estudiante que va a primaria o a la escuela primaria. Entonces, por eso les digo que podemos utilizar diferentes palabras aquí. Pero para hacerlo de manera simple, estamos hablando de un nivel uno, ¿cierto? Estamos hablando de un pronombre personal, de un verbo to be, de oraciones bastante sencillas. Entonces vamos a utilizar la palabra más sencilla. Eh, Vamos a utilizar of primary school. Eh, en inglés, la forma más común de decir esto sería utilizar un posesivo. Es decir, yo podría decir, she is a primary school student. Perdón, no un posesivo, sino un adjetivo. Es decir, utilizar primary school como un adjetivo que va antes del sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Student. ¿Ok? Otra forma de decirlo, podríamos decir, she goes to primary school. Otra forma de decirlo podría decir, she is a primary school student. Oh, ya lo dije, sorry. She goes to primary school. She is a student, sorry, student in primary. Podemos decirlo de muchas formas, pero la forma más sencilla es la que acabamos de señalar. Bueno, she is student of primary school. Si vamos a utilizar entonces el artículo para esto, pues nos damos cuenta que la palabra que sigue aquí, ST, empieza por sonido de consonante. Entonces tenemos que utilizar el artículo a, en lugar de an. Si ven cómo cambia todo ese tema cuando ustedes deciden qué palabra van a utilizar después del artículo, porque si utilizan una palabra como esta que no existe ni en inglés ni en español, pues obviamente les va a confundir porque el sonido inicial de esta palabra es de vocal, ¿cierto? Pero cuando ustedes realmente revisan las palabras y el vocabulario que van a utilizar después de ese artículo, se van a dar cuenta que el sonido inicial es de consonante, entonces tenemos que utilizar el artículo a. She is a student of primary school. O she is a student in primary school. También podemos decir. Estas son opciones. La oración más sencilla para ustedes va a ser esta, según el nivel en que estamos en este momento. Y pues realmente no tengo ningún inconveniente o ningún problema pues para realizar este tipo de oraciones. Esto es realmente lo que se requiere, una oración sencilla y concisa en este nivel. Muy bien, tenemos la oración número 11, his assistant technique. Alguien que crea saber cuál es la inconsistencia aquí o cuál es el error, pues, y cómo corregirlo. Me puede decir utilizando el micrófono, tienen los micrófonos habilitados o también el chat, cualquiera de los dos. Buenas tardes, profesora. Aló, Sí, te escucho. aló, ¿se escucha? Sí. Bueno, creo que la inconsistencia sería ya en la ocupación, que creo que le falta una S assistant y está mal escrito technique. O sea, él es un técnico en sistemas, ya sería his assistants technician, technician, creo que se Ok, escribe. ok. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo único? No, está bien, está bien. Vamos así. Ok.
Y igual también, les digo a todos, si no saben, también me pueden decir que no saben, no hay problema. ¿Ok? Bueno. Zaira me dice, vamos a utilizar un posesivo aquí, systems, entonces voy a poner aquí, voy a ponerle aquí. He is a systems, poner mayúscula como para que se entienda que es un posesivo. Y me dice que la palabra technique es incorrecta, que debes que escribir technician. Technician. Ok. Zaira, tienes la razón. Technique es una técnica, es una estrategia, es una acción. No es la palabra técnico en español. Technician, ya estamos hablando de una persona que es técnico en algo. Systems technician. Bien. Otra forma de decir esto sería, ah, sorry, voy a poner aquí, ah, computer, computer technician. En realidad, esta es posesivo. am, Podría ser válida gramaticalmente, podríamos decir que es válido, que es el posesivo de, es decir, que es un técnico de, pero en realidad la ocupación aquí nos está hablando de, es un técnico en, ¿ok? Y cuando hablamos de un técnico en, estamos hablando de un adjetivo, de algo que califica a, que nos dice qué tipo de técnico es, ¿sí? Entonces podemos utilizar esto, realmente podemos utilizar esta palabra como un adjetivo que va antes del sustantivo, como lo acabé de explicar hace un momento. Entonces, computer puede ir antes del sustantivo y eso lo convierte en un adjetivo y es completamente válido, ¿ok? Entonces diríamos que es un técnico en computadoras. Otra cosa que quiero llamarle la atención en esta oración es lo siguiente. Ustedes tienen que empezar a revisar la diferencia entre um, ocupación y grado académico. No es lo mismo una ocupación que un grado académico. Una persona que se gradúa como administrador de empresa y consigue una ocupación, una labor como administrador de empresa, es un administrador de empresa por ocupación. Pero si se gradúa como administrador de empresa, es decir, como profesional, el técnico, el grado académico sería profesional, ¿cierto? Entonces yo recibo muchas oraciones en las que me dicen, por ejemplo, esta que dice, he is a system technique, esta lo están utilizando como un grado académico y aquí la oración le está solicitando es una ocupación, ¿cierto? Pero entonces digamos que la palabra que en este caso la persona es un técnico en sistemas, es decir, que es una persona que va y arregla computadores, hardware y software y todo ese tema, ¿cierto? Entonces podemos decir que he is a systems technician, he is a computer technician. Eso está bien, no hay problema. Pero ya cuando empiezan a utilizarme es un tecnólogo es un profesional no estoy pidiendo un grado académico, estoy pidiendo la ocupación de la persona. Entonces ustedes tienen que hacer esa diferenciación en sus evidencias y actividades, en sus oraciones. Tengan esto en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes me piden una ocupación, es mucho más sencillo para el vocabulario que ustedes han adquirido en este momento en ese nivel, utilizar lo que se ha visto y poder utilizarlo en las oraciones, poder verlo en las oraciones, reflejarlo, hacer la evidencia de que lo han adquirido. El explicar o hacer oraciones con el grado académico se complica mucho más la oración. El sistema académico de Colombia en educación superior no es el mismo que el sistema de educación de diferentes países donde se utiliza la habla inglesa, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, utilizan otro sistema de educación superior. No es otro en en el sentido de que sea totalmente diferente, pero los grados académicos cambian completamente. Entonces, tengan esto en cuenta porque se complica mucho más la oración. Ya no podríamos utilizar el verbo to be, por ejemplo, teníamos que utilizar que
el verbo to have, que es, tiene un grado académico en, tiene un título en, ¿ok? Ya se cambiaría la oración por completo. Entonces, cuando yo les pido ocupación, les estoy pidiendo el verbo to be, les estoy pidiendo el artículo a y les estoy pidiendo la ocupación, no el grado académico. Muy bien, muchas gracias. Tenemos entonces la oración 12. Occupation, he is doctor. Alguien que me diga qué cree que es la inconsistencia. Yo, profe. Adelante, Marcela. Profe, la inconsistencia ahí es que hace falta el A para que quede he is a doctor. Okay. Y se iniciaría con mayúscula la H. Ok, entonces aquí iniciamos con mayúscula. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí tenemos he is a doctor. ¿Es correcto? Tenemos el artículo a porque la siguiente palabra inicia con sonido de consonante. Muy bien, muchas gracias. Tenemos la oración número 13. He is engineer. Alguien en el chat me dice. He is. Yo, teacher. Ok, permíteme un momento, Marcela, que Sharit escribió aquí primero. Dice, he is Ok. an engineer. Muy bien. He is an engineer. Muy bien. Entonces aquí me dice ella, no hace falta el artículo a. Me hace falta esto. Me dice, inicia con mayúscula. Ok. He is an engineer. Te regalo la mayúscula inicial en engineer, Charit, porque estamos hablando de una palabra normal, no es un nombre propio. Muy bien. Muy bien, vamos bien. Gracias, Charit. Número 14. His grandfather is Pedro. Esta es una oración de la evidencia. This is my family. This is my family. Puede ser un poquito complicado sin un contexto, pero bueno, les digo, la evidencia This is my family habla sobre la familia de Joanna. Tengo la oración His grandfather is Pedro. ¿Qué error creen que tiene la oración? La oración es His grandfather is Pedro. ¿Qué inconsistencia creen que tiene? ¿Qué error creen que tiene la oración? Nuevamente, es la evidencia This is my family y la evidencia This is my family habla sobre... Buenas tardes, profe. Hola, Saidi, ¿cómo vas? Bien, sí, señora. Profe, pues yo creería que como su merced dice que se está hablando de Joana, entonces no sería his grandfather is Pedro, sino sería her grandfather is Pedro. Ok, muy bien, gracias, Saidi. Entonces aquí tenemos Ok. His grandfather is Pedro. La evidencia nuevamente habla sobre la familia de Joanna. Y Joanna, pues en ningún momento nos ha indicado que se identifica con otro pronombre, sino con un pronombre femenino. Entonces, utilizamos el pronombre masculino his, es incorrecto, porque yo quedo pensando, ¿quién es his? ¿Quién es he? ¿De quién me está hablando? ¿De quién me está hablando en esta oración? ¿Y por qué me sacan his? ¿Quién es his? ¿Quién es esa persona? Si en esa evidencia estamos hablando de Joanna. Entonces, la corrección, her grandfather is Pedro. Otra opción es que simple y sencillamente me digan, his name is Pedro. No nos compliquemos. ¿Ok? Estamos haciendo un árbol genealógico en la evidencia This is my family, ¿recordamos? Recordemos que estamos haciendo un árbol genealógico sobre la familia de Joanna. Entonces, si a mí me escriben her grandfather es Pedro, lo entiendo porque es una evidencia que habla sobre la familia de Joanna. Si me escriben his name is Pedro, también lo entiendo porque están haciendo ustedes la presentación del árbol genealógico de la familia de Joanna. No tengo ningún problema. ¿Ok?
pero entonces tenemos que ser consistentes, ¿ok? Con lo que se solicita en la evidencia, tenemos que ser consistentes en nuestras oraciones. Tengo la oración número 15, también es de la evidencia. This is my family. Nuevamente es una evidencia que evalúa o que ustedes desarrollan en el árbol genealógico de la familia de Joanna. Y tengo la oración, Oscar is their son. ¿Qué creen ustedes? Profe, pues yo pienso que sería lo mismo que el pasado, ¿no? Sería Oscar is her son. Ok. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacerlo aquí. Le dices, Oscar, there es incorrecto. Ok. Oscar is her. Pero entonces, en la evidencia, this is my family, ok, Joanna no tiene hijos, así que no sería el hijo de Joanna, ¿cierto? Revisamos entonces qué es lo que nos dice, espérame, se fue. Okay. Revisamos qué es lo que nos dice el párrafo de la evidencia, this is my family. Y aquí entonces tendremos que relacionarlo a Joanna. Entonces, por ejemplo, Oscar is her brother. Or Oscar is her cousin. Oscar, o sea, en la evidencia como tal, en el párrafo que nos da sobre la familia de Joanna, Joanna no tiene hijos. Entonces, no podría ser son, porque sería el hijo de Joanna, ¿cierto? Y no estamos hablando de hijo de Joanna. Y Joanna no tiene hijos. Entonces, podría ser el hermano, el, el primo, el amigo, cualquiera. Tenemos que ser consistente en la evidencia. Según lo que nos dice la evidencia, según lo que nos dice el párrafo de la evidencia, tenemos que ubicar entonces la palabra, el vocabulario ahí. Otra forma de decirlo nuevamente, la forma más sencilla, his name is Oscar. ¿Ok? Tenemos que tener esto en cuenta, por favor, en las evidencias. Seamos consistentes con lo que dice la evidencia. Y por esto vamos entonces a la siguiente oración para que tengamos esto en cuenta. Tenemos que ser consistentes con lo que nos solicita la evidencia, con lo que nos solicitan las instrucciones de la evidencia. Y por eso yo me tomo el tiempo de explicarles las instrucciones de las evidencias. En la evidencia, a world of differences and similarities, que ya fue explicada en la sesión anterior, que ustedes tienen que tomar esa explicación para poder hacer su evidencia. Hay un personaje llamado Scott. Scott tiene su rutina diaria en las instrucciones. Nos dice qué es lo que hace usualmente todos los días. Ustedes van a hacer comparaciones con la rutina diaria de Scott y con la rutina diaria de ustedes. Aquí, en una de esas oraciones, el estudiante me escribe, en la oración número 16, I frequently go to run bike at 7 a.m. Esa es toda la oración. ¿Cierto? Entonces yo le escribo al estudiante, usted tiene que hacer comparaciones con lo que hace Scott y lo que usted hace. Si usted me escribe solamente lo que usted hace, no es una comparación. ¿Cierto? Entonces aquí el estudiante está intentando decirme solamente lo que él hace, en lugar de hacer la comparación entre la rutina diaria de Scott y la rutina diaria del estudiante, del aprendiz. Encima de esto, encima de que no hay consistencia con lo que se solicita en las instrucciones de la evidencia, esto es incorrecto. ¿Ok? I frequently go to run bike at 7 a.m. ¿Qué es lo que infiero yo que quiere decir este aprendiz en esa oración? Que usualmente se va a dar una vuelta en bicicleta a las 7 de la mañana o hace ciclismo a las 7 de la mañana. Y lo infiero por la palabra bike. Porque go to run realmente no tiene sentido. Tenemos dos verbos, go y run,
en la oración que no tiene relación una con el otro. Entonces, ¿cómo lo corregiría yo? Pues hagamos las oraciones sencillas. Hagamos las oraciones sencillas. Si yo identifico esta palabra bike y yo les voy a hacer un ejemplo en este momento, ya que tenemos unos minutitos. Voy a parar aquí y voy a ingresar, dame un segundo, voy a ingresar al diccionario, como para que ustedes tengan esto presente y lo sepan hacer en su propio tiempo. ¿Cómo sé yo cómo utilizar las palabras en las oraciones? No sé. Bueno, aquí yo tengo un diccionario. Ustedes pueden utilizar cualquier diccionario. Yo voy a utilizar la palabra bike. Voy a escribir, a utilizar bike. Recibimos este diccionario y me dice bike. Noun, que es sustantivo. Y verbo. ¿Ok? Y aquí me dice los ejemplos. I bike to work. Cuando aquí me dice, bueno, sustantivo 1, 2, 3, ¿cierto? Sustantivo 1, 2, verbo 3. Sustantivo 1 me dice cuál es el significado de la palabra. El 2 me dice el significado de la palabra, o sea, es decir, los diferentes contextos en que puedo utilizar esa palabra. Y verbo me dice también el significado de la palabra y me da un ejemplo, ¿cierto? Entonces yo digo, espérate, es que yo puedo utilizar la palabra bike como un sustantivo o también lo puedo utilizar como un verbo, como una acción directamente en mi oración. ¿Y cómo sé cómo hacerlo? Mira, aquí hay un ejemplo. I bike to work. Es que yo puedo utilizar bike como verbo, como acción directamente en mi oración. No tengo que ponerle ningún otro verbo antes, no tengo que ponerle ninguna preposición antes, no tengo que poner nada. Yo puedo utilizar directamente esto porque mira, esa oración está en presente. ¿Ok? Ok, entonces yo voy a parar aquí y yo voy a compartir nuevamente mi documento. ¿Dónde estás? Aquí estás. Yo digo, ok, con razón la instructora me está diciendo que esto no tiene sentido porque si yo puedo utilizar esta palabra como verbo, ¿cierto? Yo porque tengo dos verbos antes y encima una preposición. Es como decir en español, yo voy a, yo voy a ir a caminar, a correr y a manejar bicicleta a las 7 de la mañana. Eso tiene muchos verbos enfrente del verbo realmente que se va a utilizar dentro de la oración. Entonces puedo utilizar directamente el verbo. I frequently bike at 7 a.m. Otra forma de decir esto es I frequently, como lo vimos en el diccionario, tenemos el verbo, ¿cierto? Tenemos el verbo aquí y tenemos también el sustantivo. Yo puedo decir I frequently, ahí sí utilizo un verbo, ride, o también puedo decir my bike. Ay, ay, ay. My bike at 7 a.m. De cualquier forma, veo que no tengo más de un verbo en mi oración. No tengo uno, dos y una palabra que podría ser verbo o que podría ser. No tengo necesidad de esto. Directamente la oración sencilla. I frequently bike at 7 a.m. O I frequently ride a bike o my bike at 7 a.m. ¿Ok? Si tenemos preguntas acerca de esta oración, por favor me la dice. La última oración dice, usually prepares all for the future, sometimes forgets about his family. Ok, esa es una oración de la evidencia my ideal family. Perdón, my ideal self. My ideal self es una evidencia en la que ustedes van a reflexionar sobre ustedes mismos.
sobre ustedes mismos. Sobre ustedes mismos. Y ustedes van a hablar de ustedes mismos en tercera persona. Las instrucciones me indican, nuevamente aquí vamos con la consistencia de las instrucciones. ¿Qué nos está solicitando las instrucciones? La evidencia me indica que debo utilizar la frase my ideal self. Y si yo voy a explicar algo sobre esa persona, my ideal self, cuando ya yo vaya a hacer una cláusula explicando, sí debo utilizar un pronombre personal, ya sea un pronombre personal regular o un pronombre personal posesivo. ¿A qué significa todas estas palabras que estoy hablando? Si las instrucciones me dicen que debo empezar por my ideal self, ¿ok? Entonces yo voy a utilizar my ideal self. Aquí no hay ningún sujeto en la oración. Aquí sí habría un sujeto en la oración. Alguien que realiza la acción. Alguien de quien estamos hablando. My ideal self usually prepares. ¿Ok? Ok, llego hasta aquí y digo, all for the future. Esto no entiendo a qué se refiere. O sea, realmente ni en español ni en inglés sé a qué se están refiriendo en esta cláusula. ¿Cierto? Voy a poner aquí también para que quede la evidencia de que aquí hace falta un sujeto, alguien que realiza la acción, y la instrucción ya me está diciendo que debo usar my ideal self. My ideal self usually prepares all for the future. No, no entiendo. Y lo que más me causa confusión es la palabra all, porque all significa todo. Y no sé a qué se refiere con todo. ¿Todo qué? ¿Todo de qué? ¿O todo a qué? No, no entiendo esto. Entonces, my ideal self usually prepares. Entonces, yo para hacer esta corrección aquí en este ejemplo que estamos haciendo nuevamente un ejemplo, puedo decir prepares for the future. Por un ejemplo, ¿cierto? Ahora, sé yo como instructora que esta oración la tomé de una evidencia de un aprendiz que se identifica como con un pronombre femenino, ¿ok? Pero digamos que, bueno, no sabemos a qué se refiere, eh, qué pronombre utiliza la persona, ni cómo se identifica, bueno, en fin, no sabemos nada de esto. Pero entonces aquí la cláusula que sigue, nuevamente cláusula explicatoria, me explica algo, ¿ok? Me explica algo sobre algo antes dicho. Sometimes forgets about his family. Primero que todo, la oración no tiene mucha relación a lo que se está diciendo en la oración anterior, pero como no entiendo a qué se refiere con all for the future, pues yo le doy el beneficio de la duda al aprendiz, no sé a qué se está refiriendo. Entonces digamos que, bueno, que digamos que sí tiene relación las dos oraciones. Sometimes forgets about his family. ¿Quién? La oración no tiene un sujeto. ¿Se dan cuenta que no hay de quién está realizando la acción? El verbo está aquí. El verbo está aquí. Ni antes del verbo de frecuencia que es sometimes, o por ejemplo aquí usually, ni antes del verbo de frecuencia, ni antes del verbo hay un sujeto, no hay quien realiza la acción. No se sabe de quién se está hablando. Y me trae más confusión porque pues, tiene el pronombre posesivo masculino aquí, his, pero no, o sea, yo leyendo, pues sabiendo de quién viene la evidencia y saber que es un aprendiz que se identifica con un pronombre femenino, entonces, peor aún, o sea, ¿a qué se refiere? Esa es una evidencia que hace una reflexión sobre ustedes mismos. ¿Ok? My ideal self, ¿cierto? Entonces eso me causa mucha confusión, o sea, ¿a quién se está refiriendo? Entonces yo voy a hacer una corrección aquí, por ejemplo, como ejemplo en estas correcciones que hacemos en esta sesión. Sometimes she forgets about her family. Voy a hacer esa corrección aquí porque realmente no sé si es esto a lo que se refiere
al aprendiz. Quien está escribiendo sabe qué quiere decir en su oración. Entonces aquí tengo esta inconsistencia y esta inconsistencia. Ustedes tienen que revisar las instrucciones de las actividades. My ideal self es una evidencia que habla sobre ustedes mismos, cuando ustedes mismos reflexionan sobre ustedes, sobre qué es lo que quisieran hacer, cómo quisieran ser ustedes. No me hace una reflexión sobre ustedes queriendo ser Shakira, Jesucristo, ah, no sé, cualquier otra persona, Messi, no. Ustedes hablan de ustedes mismos, qué es lo que ustedes quisieran hacer en su vida, pues para ser eh, mejores personas. Entonces, siempre tenemos que tener una oración, un sujeto o alguien que me realiza la acción, alguien de quien se está hablando. Ok, tenemos el verbo, sí, está conjugado para la tercera persona porque tiene la S, pero no sé a quién se refiere. Y las instrucciones de la actividad me dice, usted va a empezar su obediencia, sus oraciones con my ideal self. Y no es otra expresión, no es my ideal being, no es my ideal human, no es my ideal, no, es my ideal self. Mi ser ideal, yo siendo la persona idealmente que quisiera ser. ¿Ok? Esas son las oraciones que he visto hasta el momento. Espero pues, primero que todo, ¿tenemos preguntas acerca de lo que se ha dicho? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Voy entonces a compartir nuevamente, vamos a, ya terminando la sesión, a hablar sobre las evidencias que van a venir en la próxima semana. Esto es a partir del 11 de septiembre hasta el 17 de septiembre. Las instrucciones son el foro My Ideal Home y la evidencia The Perfect Neighborhood for Each Person, además de la actividad interactiva My City. La actividad interactiva My City la desarrollamos en plataforma, esto ya lo sabemos, pero entonces, bueno, ya en Learning Activity 3 tenemos la evidencia for My Ideal Home que vamos a desarrollar después de desarrollar la materia multimedia correspondiente que es The Place Where I Live. Entonces, Learning Activity 3, les voy a mostrar algo. Learning Activity 3, tenemos las evidencias, voy a clicar en evidencias. Aquí tengo el foro My Ideal Home, aquí tengo las instrucciones del foro. Descargamos las instrucciones del foro y desarrollamos la evidencia. Si usted no puede, o sea, si usted da clic en ver foro y no le dirige al foro, eso se debe por varios motivos, puede darse por la configuración de su explorador, puede darse por muchas cosas. Si usted da clic en ver foro y no ingresa al foro, usted lo único que va a hacer es regresar al curso y va a ingresar al link foros. Y va a ingresar al foro My Ideal Home. Y vamos a responder, ingresamos al foro My Ideal Home. ¿Ok? Eso es lo que tienen que tener en cuenta en la evidencia foro My Ideal Home. Si usted no puede ingresar a través del foro, el botón foro, perdón, el botón ver foro, usted va a ingresar al foro directamente dando clic en el link foros. ¿Ok? Nuevamente las instrucciones se encuentran dentro de este elemento. La siguiente actividad ya sería la instrucción, la actividad interactiva My City. La desarrollamos aquí directamente a través de VerScorm. Y la siguiente actividad, evidencia, también tenemos las instrucciones aquí, The Perfect Neighborhood for Each Person. Y descargamos la actividad y la desarrollamos la desarrollamos y la enviamos a través de la plataforma. Voy entonces a parar aquí, voy a compartir con ustedes las instrucciones de la actividad Foro My Ideals. The Perfect, wait, what? No, it's not this. Sorry. No es este. ¿Dónde estás? Ah, foro. Las instrucciones del foro My Ideal Home.
En el foro se va a calificar el uso del verbo to be para objetos plurales y singulares, ojo, pronombres personales, el vocabulario referido a la estructura there is, there are, el artículo a o an, de acuerdo al caso, que quiere decir que cuando ustedes hablan de singular, utilizamos el artículo a o an, quiere decir cuando utilizamos la expresión there is, esa es singular porque is es singular, are es plural, is, utilizamos el artículo a o an. Are, en el caso en el que estamos utilizando nuestras estructuras, there are sería plural. Y vocabulario referidos a objetos del hogar. Entonces usted, ojo, leamos las instrucciones, va a hacer una participación, esta sería la primera parte de su evidencia, se hacen en dos partes esta evidencia, ojo, la evidencia se hace en dos partes. La primera parte sería hacer una participación donde usted va a hablar sobre su hogar ideal y va a utilizar la estructura there is, there are. Usted va a hacer esa descripción, aquí tenemos un ejemplo. My ideal house is in the mountains. There are 4 rooms. Nos damos cuenta que el sustantivo está en plural, porque tienen que tener acuerdo la oración. El acuerdo se da cuando el sustantivo es plural y el verbo es plural. Si el verbo es singular, el sustantivo es el singular. Eso aplica para contable o no contable. Si el verbo es plural, el sustantivo es el plural. Si el verbo es singular, el sustantivo es el singular. Si la oración es singular, tenemos que utilizar el artículo a o an. Entonces aquí está. There is a big kitchen. Is es singular. Kitchen está en singular y tenemos el artículo singular. There is a garage. Garage es como el lugar o el lugar que tenemos al lado de la casa que es donde se estacionan los carros. El garaje, garage. Singular. There are 3 cars. ¿Ok? Tenemos que tener acuerdo en la oración. Esa sería la primera parte de la oración, de la evidencia. La segunda parte de la evidencia es que ustedes van a ubicar una participación de uno de sus compañeros y van a hacerle una pregunta. Esa pregunta va a utilizar la estructura there is, there are en forma interrogativa. Tenemos is there a, ¿ok? Tenemos are there any pets? Is there a TV in your ideal home? Are there any pets in your ideal home? Tenemos que utilizar la estructura there is, there are en forma interrogativa. Cuando se dan cuenta, cuando ustedes estudian el material de la unidad de esta learning activity, se van a dar cuenta que el orden de palabras cambia cuando utilizamos oraciones interrogativas. Cuando hacemos preguntas, utilizamos un solo signo de interrogación al final y la estructura que se va a evaluar aquí, que es there is, there are, cambia el orden de palabras. Ya no es there is a, mira que tenemos is there a, ya no es there are, sino are there, ¿ok? Entonces revisamos. Ustedes no pueden utilizar las mismas preguntas que se dan en las instrucciones. Estas ya fueron proveídas para ustedes. Ustedes van a hacer sus propias preguntas. Y si usted desarrolla la primera parte de la evidencia sin desarrollar la segunda parte de la evidencia, no la prueba. Debe desarrollar las dos partes de la evidencia. ¿Por qué? Porque la evidencia está evaluando el uso de there is, there are. Y there is, there are se utiliza en forma afirmativa en su primera participación y en su forma interrogativa en su segunda participación. La participación con la pregunta va a ir directamente al comentario de su compañero. No la va a hacer como una participación afuera del foro. Usted va a ubicar la participación del compañero y va a darle clic en comentarios y hacerle la pregunta. ¿Ok? La pregunta va a ir directamente a su compañero y su compañero puede responder nuevamente utilizando las estructuras vistas. Esta es la evidencia foro, My Ideal Home. Nuevamente dos partes, desarrollamos las dos partes para aprobar la evidencia. Y por último,
tengo la que acabo de mostrar, que ahora se perdió. No sé dónde está. Ah, la evidencia de perfect neighborhood for each person. ¿Cuál es la inconsistencia más común que veo en esta evidencia? Que me envían evidencias de otros cursos. Usted va a utilizar la evidencia de este curso, ¿ok? Las instrucciones de este curso y va a hacerla directamente en este archivo y va a desarrollarla según lo que se está dando en la misma. Vamos a evaluar exactamente lo mismo que utilizamos en la evidencia foro. Vamos a evaluar lo mismo porque estamos evaluando el Learning Activity 3. Entonces, en la primera parte de la evidencia hay un diálogo que usted va a desarrollar diligenciando los espacios en blanco, diligenciando lo que se encuentra en este recuadro azul. No me cree nuevas palabras, no me utilice otras, me utilizan otras palabras y esto pierde totalmente sentido. ¿Ok? Pierde sentido totalmente el diálogo. Entonces, utilice las palabras que se encuentran aquí. Hay palabras que puede que usted no utilice en el diálogo, así que usted tiene que revisar muy bien el contexto de cada una de las oraciones. ¿Qué le puedo decir acerca de estas instrucciones? Primero, pues desarrollen muy bien el material multimedia de la unidad y ahí se va a dar cuenta que es una oración afirmativa, que es una oración negativa y cómo utilizar la expresión there is, there are en su forma afirmativa o su forma interrogativa. Pero en esta evidencia también les puedo decir, pues revisemos qué es afirmativo. ¿Tenemos un signo de interrogación? No, entonces no es interrogativo. ¿Cierto? Entonces leamos muy bien las oraciones, determinemos primero qué oraciones son afirmativas, qué oraciones son interrogativas, y así podremos utilizar los espacios en blanco correctamente. Vamos a escribir directamente los espacios en blanco dentro de la oración, ¿ok? Y utilizando nuevamente las palabras que se encuentran dentro de ese cuadro azul. Nuevamente hay palabras dentro de ese cuadro azul que puede que no utilicen dentro de todo el diálogo. Así que tienen que revisar muy bien el contexto. El contexto de la oración. Es decir, leamos muy bien la oración. Esa sería la primera parte de la evidencia. La segunda parte de la evidencia es leer muy bien. Estos personajes tienen unas descripciones de lo que les gustaría en su vecindario ideal. Están buscando dónde vivir. Y aquí hay una descripción de unos barrios que les va a ayudar a decidir a cuál barrio iría la persona que está diciendo su descripción, ¿cierto? Entonces, en la parte inferior usted va a escribir aquí la persona, el barrio le tocaría a esa persona, que usted piensa que sería el apropiado para esa persona, y aquí va a escribir la razón. Y va a tener en cuenta el ejemplo que se da en las instrucciones. Usted tiene que utilizar la estructura, evaluar. Usted va a utilizar la estructura, evaluar en la razón que se da dentro de de cada una de las personas y cada uno de los barrios. ¿Ok? Esa sería la segunda parte de la evidencia, la desarrollamos, la guardamos en el computador y la enviamos a través de una plataforma. No olvide que debe utilizar la estructura a evaluar. ¿Ok? Muy bien. ¿Tenemos preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Muy bien. Esa sería entonces nuestra sesión del día de hoy, nuestra tercera sesión. La siguiente sesión la desarrollamos, si no estoy mal, sería el próximo lunes. Sería el 12 de septiembre, que sería el próximo lunes. ¿Sí? Nos vemos entonces el próximo lunes. Traigan sus preguntas acerca de las estructuras que se han visto o los temas que se han visto en el material multimedia y nada, pues así podríamos como que avanzar en lo que se da en el curso. Muchas gracias por asistir a la sesión. Voy a dar entonces por terminada la sesión aquí. Voy a parar de compartir. Voy a dar por terminada la sesión aquí y quedamos pendientes a través del correo o cualquiera de los medios de comunicación dentro del curso. Y
nada, me escriben por cualquiera de los medios para poder resolverles. Muchas gracias por asistir a la sesión y nos vemos la próxima. Teacher, hola teacher. Hola. Teacher, yo quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que yo subí mis evidencias, pero las subí como el sábado en la madrugada. Marcela, dame un Pero, segundo, por favor. señor, Dame un segundo, por sí, favor. Un momento. bueno, Voy a dar entonces dar por terminada la sesión. Voy a parar de grabar aquí y te puedes quedar, Marcela, en la sesión. A las demás personas les voy a dar pues para que puedan salir de la sesión. Marcela, te puedes quedar y sí, señora. ¿ok?